Gloria a Dios. Mire, toda la reunión de los siervos de Dios que han dedicado misión mundial, unánimemente confirmando, Dios quiere usar el Suramérica. Eso no solamente una reunión, un continente Norteamérica, sino recién este año cuando hubo reunión en Corea, la reunión mundial de misiones, también reafirmaron y el tiempo de Suramérica. Y ahí tiempo de Suramérica, quiero que sea tiempo de Venezuela. Dios que nos usen y así que queremos obedecer. Y así un ejemplo, quiero que sigan levantando los misioneros y quien tiene ese llamado y obediencia ante Dios. Mire, el viernes venga a escuchar, porque eso solamente hay que vivir. Muchas veces sale a ayudar como misionero, pero termina siendo ayudado, porque aprende muchas cosas. Eso seguramente el viernes usted puede escuchar. Bien, hoy quiero invitar a todos ustedes a estudiar juntos capítulo 24 de Ezequiel. Sabe que Ezequiel nosotros veníamos haciendo tiempo con Dios hasta final de 31 de agosto, mes pasado. Este mes empezamos Romano. Y Ezequiel son 48 capítulos, están divididos dos partes, hasta 24 es primera parte, después el 25 al 48 segunda parte. Primera parte, Dios advierte juicio de Jerusalén, juicio. Después 25 al 48, lamentablemente, ese juicio, advertencia de Dios no fueron escuchados por los judíos y tuvo que venir Dios realizar ese juicio que venía retrasando. Y entonces, 25 adelante, el mensaje cambia a restauración, una esperanza. Dr. James Dobson, no sé si ha escuchado ustedes ese nombre, él escribió alrededor de como 50 libros. Fue siervo de Dios. Él estudió psicología de niños infantil, pero a través de su libro, su testimonio, nos han dado grande inspiración espiritual a todos nosotros. Uno de su libro que es muy conocida, dicen cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Ahí está ese libro. Antes estaba aquí. Yo también tenía un libro. Sería bueno leerlo. Recomiendo altamente. Porque no es fácil de escribir un tema cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Eso hay que vivirla. O por lo menos mínimo tiene que entender amor de Dios profundamente, profundo amor de Dios. Si no lo entienden, difícil escribir, imposible escribir un libro como este. El tiempo que vivía Ezequiel es parecido a lo que vivimos hoy en Venezuela. ¿Por qué le digo parecido? Parecido es que gente no tenía temor a Dios. No creían juicio de Dios. Entonces, gente está en suelo en su moral. La gente ven a aquella persona que es pecador, que prospera. Entonces, la gente ante esa situación es que no tiene cuidado, no tiene temor a Dios. Y esa situación de tiempo de Ezequiel es bastante parecido que estamos viviendo hoy a Venezuela, lamentablemente. Ante esa situación, Ezequiel, él tuvo que advertir, darle profecía de Dios sobre juicios. Hoy vemos última parte, es el porción de 31 de agosto,
el versículo 15 al 27. Vamos a leer juntos y luego escudriñamos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios, ata tu turbante sobre ti, y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo: ¿No nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Y yo les dije: La palabra de Jehová vino a mí diciendo: Di a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma. Y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada, y haréis de la manera que yo hice. No os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombres de luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas, y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades, y gemiréis juntos con unos con otros. Ezequiel, pues, os será por señal, según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas, ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. En aquel día se abrirá tu boca para hablar como el fugitivo, y hablarás, y no estarás más mudo, y les serás por señal, y sabrán que yo soy Jehová. Amén. Amén. Bien, mire, acabo de leer esa palabra. Sin duda, final, conclusión de profecía sobre juicio. El último esfuerzo de Dios a través de Ezequiel. Ahora, sin duda, cuando escuchamos esa palabra juicio, da temor, da miedo a todo. Una tema pesada para nosotros. Sin embargo, quiero ver hoy, escudriñar junto con ustedes, es corazón de Dios que habla de ese juicio y también una experiencia particular de Ezequiel para anunciar este juicio de Dios, esa profecía de Dios. Y ese es lo que él experimentó. Es una cosa especial, muy especial. Para poder entender el contexto, lo que vamos a estudiar hoy, lo que significa esa profecía de Dios, es que hay que entender el versículo, lo que significa el versículo 16. Reina Valera dice, subtítulo dice, muerte de la esposa de Ezequiel. Habla, Ezequiel, su esposa muere. Mire, el versículo 15, Dios habló a Ezequiel, vino la palabra de Jehová diciendo, y luego 16, ahí dice, hijo de hombre, Dios está llamando a Ezequiel, he aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. Esa palabra, hay dos palabras, especialmente tenemos que entender qué significa eso. Primero, el deleite de tus ojos. Esa palabra deleite. El otro, te quito de golpe, te quito de golpe. Primero, deleite, hebreo dice Mahamad. Mahamad significa gozo, alegría. Pero no gozo, alegría cualquiera, sino un gozo, alegría de aquel que, producto de amor y pasión. Lo que quiere decir, está diciendo gozo, deleite de ojo de Ezequiel, está hablando esposa de Ezequiel. O sea, Ezequiel, para Ezequiel, su esposa era gozo y alegría, objeto de pasión. ¿Qué es lo que nosotros podemos entender esta palabra? Es Ezequiel amó mucho a su esposa. Relación pareja de ambos era muy buena, porque esposo amó mucho a esposa.
Ahora, después, golpe, teguito, golpe, teguito de golpe. Ese golpe, teguito en la palabra es magefa. Magefa es como una enfermedad o un acto que lo hizo repente quitársela, o sea, morir. Como algo, una persona saludable con infarto y parte. Entonces, Dios le dijo a Ezequiel, mira, tu esposa amada, que tú quieres muchos, lo voy a hacer morir. No solo esto, cuando ocurren esto, no endeche, o sea, no llores, no muestre tristeza. Ahora, si es Dios de amor, ¿y cómo puede explicar estos? No es lo que hace nosotros recordar el libro de James Dobson. Por cierto, el doctor Dobson falleció el mes pasado, 21 de agosto. Él partió al Señor. Y cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Bueno, más adelante veremos qué significa, por qué ocurre esto. El 17, voy a explicar general de lo que hasta el 27, el versículo. El 17, Dios le dice a Ezequiel detalles. Cuando una persona muere, ¿qué es lo que hacen? Y hablando de ese detalle, le dijo, tú no lo hagas ninguno de estos. Y luego versículo 18, ¿qué hace 18? Día siguiente, a la tarde, muere esposa de Ezequiel. Como Dios lo dijo. Quiere decir que Dios se la llevó. Y Ezequiel, viendo estos, entonces dice, a la mañana siguiente día que murió su esposa, entonces él cumple lo que orden de Dios. O sea, no mostró ninguna tristeza, como si fuera que no pasó nada. Sin duda, dentro de su corazón debe haber tristeza. 19, la gente viendo esa extraña actitud de Ezequiel y le piden, mira, explícanos qué significa para nosotros esta cosa que tú haces, porque ese no es normal, ¿no? Versículo 20-21, Ezequiel dice que porque palabra de Dios me vino y es sobre juicio de Jerusalén, Judea. Versículo 21 dice, he aquí, yo profano mi santuario. Dios dice que va a profanar su propio templo, porque la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y deleite de vuestras almas. Los judíos, para judíos era orgullo ese templo. Ese templo, todos sabemos, el templo fue construido Salomón. Judío tenía gran orgullo ese templo. Y llegó de convertir ese templo como un su ídolos, idolatría. ¿Cómo? Ellos dicen que mientras tenemos ese templo, no hay quien puede atacar, destruir a nosotros. O sea, templo que nos van a proteger. Entonces Dios dijo, te equivocas. No es lo que templo te protege, sino Dios que está en templo, lo que tiene que prestar atención. Por lo tanto, sus corazones alejados de mí, yo voy a profanar, destruir ese templo, para que entiendan. Y luego, Dios, a través de Ezequiel, está diciendo, va a usar como Babilonia, como instrumento de Dios de juicio, y va a haber atacado y va a ser destruido. Versículo 22-23 dicen que cuando ocurren estos, bueno, ustedes todos van a estar tristes, pero no va a poder mostrar esa tristeza. Como Ezequiel murió su esposa, no puede mostrarlo como esa costumbre de un fúnebre de familia. Así va a pasar a ustedes.
el versículo 24, Dios le dijo, esto, Ezequiel, eso va a ser una señal para ustedes. Cuando todas las cosas que cuando ocurren, dice que sabréis que yo soy Jehová el Señor. Para que todo el mundo sepa, Jehová es el Señor de la historia. Versículo 25, le dijo, cuando ocurren ese juicio, el 26, dice que yo te voy a enviar uno que escapó de ese juicio, o sea, un fugitivo te va a llegar esa noticia, te va a traer. 27, cuando llega esa noticia, desde ese momento, no deje de hablar, sino anuncie la palabra de Dios y sobre recuperación y salvación de Israel, de Jerusalén nuevamente. Mire, eso es lo que el versículo 15 al 27, lo que vamos a estudiar hoy. Sin duda, cuando vemos juicio, una palabra dura, pero queremos ver corazón de Dios que está ahí de juicio. Dentro de ese juicio queremos llegar al corazón de Dios. Y también un orden tan especial para Ezequiel. ¿Y qué significa esto? O sea, ¿cómo Ezequiel pudo obedecer? Y el por qué Dios lo hizo así. Primer punto es que ¿qué enseña este tipo de mensaje de Dios de juicio constante para Jerusalén a Judea? Bueno, mire, no hay que olvidar juicio de Dios. O sea, ese cuenta final. Todos nosotros somos llamados en Cristo. Y todas las personas que llamado de Dios, o sea, salvado por Jesucristo, y nosotros luego nos toca vida de mayordomía. Quiere decir que todos somos mayordomos. Mayordomo recuerda 3 actitudes muy importantes. Todos los mayordomos tienen que saber lo que yo tengo es quién pertenece. Realmente quién es dueño verdadero, mío o de Dios. ¿Okay? El segundo, preguntarle entonces si a quién pertenece, tenemos que utilizar la voluntad, acuerdo voluntad del dueño verdadero. El tercero es que hay día de rendición de cuenta. Eso es bueno para tenerlo, ese como juicio, es bueno para recordarlo, para estar listo, preparado como mayordomo. Ahora nosotros viendo ese juicio, da miedo, pero no hay que frenar de ahí. Porque realmente nuestra transformación, cambio. Mi cambio no por miedo. Nuestro cambio no por miedo. Miedo no produce el cambio verdadero, sino amor. Ahora, le pregunto, ¿es que entonces ese juicio de Dios, podemos ver amor de Dios? Le digo que sí. Y vamos a ver por qué. Primero Ezequiel capítulo 1 al 24. Dios constantemente, repetidamente le dicen sobre juicio sobre Israel, Jerusalén. Bueno, ¿por qué Dios le dijo constantemente, repetidamente? Los judíos que estaban allí no estaban escuchando bien. Pero entonces, cuando nosotros hablamos a alguien, advierten, mira, te va a pasar esto si no lo corrige. Le dice 1, 2 veces, 3 veces. Después, ¿qué hace? Bueno, tiró toalla. Y le digo, bueno, tú verás qué pasa. ¿No? El Dios, no 3 veces, sino mucho más, que advirtió. Y entonces, en lugar de seguir advirtiendo, Dios podía ejecutarlo. Sin embargo, nosotros podemos ver, Dios sigue advirtiendo. ¿Por qué hace esto? Porque Dios, nadie quiere que lleguen, sea afectado
ese juicio. Lo que quiere decir es que Dios ama a los pecadores. Él quiere salvar, aunque sea una persona más, que no lleguen afectados por ese juicio. Otra palabra, ese es amor de Dios. Aquel tiempo, los judíos no tenían cuidado de Dios. Como ya le dije, que convirtió templos como un ídolo, idolatrías, hacía toda vida de pecaminosa. Dios le dijo, mire, te va a atacar, va a ser atacado por Babilonia. Entonces ellos, en lugar de entender esto, no hubiese peleado. ¿Sabe qué hizo? ¿Sabe qué hicieron ellos? Entonces alió con Egipto, peleó con Babilonia. ¿Cuál fue el resultado? Murió más, afectó más. O sea, todo ellos no tenían cuidado lo que estaba advirtiendo de parte de Dios. Y ese esfuerzo de Dios de advertir los hijos de Israel, de Judea, Jerusalén, no solamente con Ezequiel, nosotros vemos profeta Isaías, antes de Ezequiel, también advirtió lo que va a suceder. No solo Isaías, sino aquella de profeta, tiene el sobrenombre de llorón. ¿Quién es? Jeremías. Jeremías advirtió iguales, lo que quiere decir Dios, no solamente Ezequiel, sino Isaías y de Jeremías. Y también otra parte de la Biblia nosotros podemos ver constante advertencia de Dios. ¿Por qué hace Dios esto así constantemente? Porque nadie quiere que lleguen a esa situación. Porque Dios nos amó a nosotros, amó ese pueblo judío. Por eso Dios le dijo, Dios celoso, porque amó tanto a sus pueblos, a nosotros, y por eso Dios hizo esa repetidamente advertencia. Lo que quiere decir, esa profecía de juicio, repeticiones constantes, ahí podemos ver amor de nuestro Padre Celestial. Segundo punto, ¿qué significa ese orden que le dio Ezequiel? Porque Ezequiel no fue solamente que profetizara por la palabra, sino lo hizo vivir de diferente manera. Ezequiel no profetizó, no advirtió solamente por palabras, sino él hizo una extraña de actitud, muy extraña, y por eso algún teólogo le dice, Ezequiel parecía un payaso. Sí, le dice, parecía un payaso. Mire, lo que hasta el versículo 24, capítulo 24 de Ezequiel, ¿qué hizo? Lo traje una vez, Dios le dijo, mira, agarra un adobe, un ladrillo, dibuja Jerusalén y comienza a explicarle que ese Jerusalén va a ser rodeado por tropa Babilonia, va a ser atacado y destruido. Y otro, entonces Ezequiel hizo como un dibujo. Y luego nosotros hemos visto una vez, lo hizo dormir en la izquierda, ¿cuántos? 390 días. Y derecha, 40 días. Entonces gente dice que, ¿y por qué tú duermes así? Dijo, por los pecados de norte de Israel, 390 días. Por pecados de Judea, 40 días. Y luego Dios le dijo, mira, cocina como pan, ya veremos un poquito más, ¿no? Y pan impuro. Y habla de advertir como hambre que va a venir Jerusalén. Y luego lo hizo cortar pelo y barbas. Le dijo, ese pelo dividió 3 partes. Y le digo, una parte quemó con fuego. Otra tercera parte le echó espada. Y tercera parte último dispersó con viento. Y es para ver juicio. Hazlo entender. Juicio de Dios que va a haber mucho muerto por espada y también viene hambre. No solo esto,
le dijo, prepárate como si fuera a viajar, un mochila, móntate atrás, abre, no te vaya a salir la puerta, sino, mira, abre un hueco en la pared y te vaya a pasar hueco. Entonces él la mañana hizo mochila, montó hombro, la noche, en lugar de salir la puerta, salió por ese hueco. Y eso es para que Dios hazlo entender, no solamente profecía, sino actitud extraña, como un payaso de Ezequiel, y hizo mostrarle cómo todo va a ser como cautiverio a Babilonia, ¿no? Y el otro lo hizo comer pan temblando, lo que vimos ahora, muerte de esposa. Todo esto, sin duda, suficiente Ezequiel ganar ese nombre de como un payaso. Sin embargo, él obedeció a Dios. Ahora, ¿por qué? Dios le dijo 2 veces a Ezequiel, tú serás señal. Ahora, eso solamente para Ezequiel. Dios nos salvó a nosotros por Jesucristo. Nos llamó ¿qué? Para que seamos sus testigos. Entonces, nosotros también tenemos ese llamamiento, ser testigos, señal como Ezequiel. Y yo quiero que nosotros, aunque nuestros amigos alrededor, que vaya a pensar a nosotros parecían un payaso, pero hagamos testificar, hagamos predicar a Dios. Si hay alguien de todo, espero que no haya alguien de nosotros que es su amigo o su compañero del trabajo, su vecino o su compañero del estudio, que no sepa quién era él. Uno no sepa es cristiano. ¿Sabe? Eso le dice agente secreto 007 cristiano que nadie sabe. Caramba. Inclusive hay 2 cristianos encuentran la misma situación. Caramba, tú eres cristiano, yo también. ¿No? Espero que no haya este tipo de personas. Ve ejemplo de Ezequiel. Él reta a nosotros para que seamos testigos de Dios, seamos señal de Dios. El último punto quiero ver sobre muerte de esposa de Ezequiel. ¿Cómo Ezequiel pudo obedecer ante estos? ¿Por qué Dios hace que no parece que no tiene sentido? Un siervo de él que está cumpliendo, obedeciendo, lo hace pasar podría llamar, tragedia como estas. Versículo 16 hemos visto que Ezequiel amó mucho a su esposa, Mahumat. Amó mucho a su esposa. Sin embargo, Dios se lo llevó. ¿Y cómo Ezequiel pudo aceptar sin decirle nada a Dios ese momento? Bueno, si fuera los dos, quizá cuando no tiene buena relación con la esposa, punto de divorciarse, quizá podía entender. Aún así, yo digo que alguien dice, mira, te voy a quitar de tu esposa. Se le dicen, yo creo que humanamente, pocas personas, sí, ¿no? Es difícil. Ezequiel, el contrario, amó mucho a su esposa. Mire, ¿por qué le digo esto? Porque anteriormente, capítulo 4 de Ezequiel, cuando Dios le dijo, haga ese pan, cócelo pan con excremento humano, entonces Ezequiel dijo algo. Dijo, Señor, ese no es así. Vemos el capítulo 4, versículo 12. Vamos a leer juntos. De cebada, cocido debajo de la ceniza. Loco será la vista de ello al fuego de ¿qué? Excremento humano. Entonces cuando Ezequiel escucha esto, dijo, Señor, el versículo 14, fíjense qué dijo él al Señor.
Y dije, ah, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca de mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Cuando Ezequiel le quejó a Dios, entonces fíjate lo que dijo el Dios, versículo siguiente, 15. Él respondió, te permito usar estiércol de buey en lugar de excremento para que cocer tu pan. ¿Okay? Bueno, así él cumplió, pero él no pudo aceptar. Si Ezequiel era así, entonces él por qué estuvo callado cuando habló de muerte de su esposa. No es extraño. Hubiera dicho mucho más. Ahora le voy a decirle esto. Es Ezequiel capítulo 4. Cuando ocurrió de esto, Ezequiel 24, han pasado 4 años, 6 meses. Cuando ve del tiempo, durante 4 años, 6 meses, Ezequiel pudo entender corazón de Dios, otra palabra, amor de Dios, mucho más profundos. ¿Sabe palabra profeta? Profeta, lo que significa profeta. Hemos estudiado estudio de piedra angular, de que profeta, ese pro no significa pre, o sea, profeta no es lo que quien habla anticipado. Lo que significa profeta es quien entiende primero corazón de Dios, habla correctamente. Eso es lo que significa profeta. Lo que quiere decir que Ezequiel entendió corazón de Dios y luego él anunció esa profecía. Cuando llegó capítulo 24, él entendió mucho más profundo de que capítulo 4, cuando ese cociendo pan, mucho más. Entonces, cuando Dios le dijo, él se enmudeció y obedeció, cumplía. Le voy a darle un testimonio de un pastor de Kim Jin-hong, de pastor coreano. El pastor Kim, que él, 1970, él abrió una iglesia, una obra en Corea, una zona muy humilde, Seúl, una zona muy marginal, humilde, lo llamaba como un barrio de estrellas, porque ahí se veía la noche estrella, como podría decir hoy, el rancho aquí en Caracas. Entonces él puso nombre de iglesia, es como Hwalbin Kyohe. Hwalbin significa es ayudarle gente pobre. Así él estaba pastoreando esa iglesia. Hay una diagonisa, una dama, se llama Jung Jong-ok, apellido Chung. Jung Jong-ok, ella no tenía buena salud. Y esa señora diagonisa, un día empeoró la enfermedad. Normalmente, tiempo normal, dice que el pastor, oraciones matutinas, iglesia coreana está acostumbrado a hacer oraciones matutinas. En oración matutina, cuando iba a iglesia, a regreso, el pastor muchas veces tuvo que cargarse su hombro, llevársela a ella a la casa por temas de salud. Y un día, ella empeoró. Entonces el pastor, con apuro, puso su hombro, porque él no tenía carro, transporte público y pie, buscando clínica a clínica, una a otro, hasta universidades cristianas, de clínica universitaria, diferentes lugares, desde la mañana hasta la tarde, la noche, casi oscureciendo, visitó, pero nadie recibieron, porque aquel tiempo en Corea estaba situaciones no como hoy y no había buen seguro social, sistema de salud público. Por falta de dinero, ¿sabe que aquí también cuando van para hospitalizar, primero qué es lo que tienen que hacer? Pasa a la caja
¿Sí? Y así estaba. Entonces, como no tuvo dineros, él no podía hospitalizarlo. Entonces, en la noche, siendo noche, él cargando, cansado todo el día cargando ese diagonisa, y estaba regresando. Pero ella no estaba pegado a su hombro, sino se echaba atrás. Entonces él empezó a decirle, por favor, agárrate mi hombro, también estoy cansado, hermana, agárrate. Pero ella se caía hacia atrás. Cerca de una puente, ella volvió a echar atrás. Él tampoco, su cansancio podía aguantar más. Él cayó junto con ella al piso y le zumbó a un lado, diciendo, oye, yo también estoy muy cansado. Resulta que al ratico, cuando lo volteó, lo vio la diagonisa, estaba muerto. Murió su hombro. Por la pena, ella no le dijo nada al pastor. Entonces, cuando él vio esa experiencia y salió un enojo, una ira grande, dijo, un desastre este país. País como este tiene que destruírselo, porque no atiende por falta de dinero las gentes. Entonces él se dejó como el pastor a un lado, salió ira y empezó a hablar mal de sociedad, sistema, el país. Dijo, la noche, él dijo, prefiero que venga nuevamente con el orden de tropas que acaben esas naciones, porque no es justo que vaya a ocurrir. Cuando él estaba gritando con ira y lágrima, ratico vino palabra de Dios, empezó a escuchar en su oído. Dios le dijo al pastor, ¿te duele mucho por la partida de esa hermana de tu iglesia? Sí, pero tú sepas que en Seúl hay millones de personas que viven en Seúl, muere hoy sin Cristo. Estoy dolido. Estoy muy triste porque cientos de personas diariamente están partiendo sin conocer a Cristo. Pastor, cuando escuchó esa voz de Dios, él empezó a entender los sentimientos y el corazón de Dios. Desde luego, él agradeció al Señor, porque dicen que si aquella noche Dios no hubiera hablado a él, él hubiera dejado pastorado y convertirse en un problema de la sociedad. Pero desde luego entender ese corazón de Dios, él concentró más a hablar de evangelio. Ezequiel entendió ese amor de Dios, lo que entendió ese pastor Kim. La verdad, amor de Dios, hermano, es profundo y grande. Aún en el juicio parece ese amor de Dios. A un tiempo de tribulación podemos ver ese amor de Dios. Hay problema, pero hay amor de Dios. Si nosotros conocemos ese amor de Dios, sí podemos vencerlo. Por eso, Romanos capítulo 8, versículo 37, dice así, vamos a leer todos juntos. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué dice ahí Romano? Somos más que vencedores. En todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué? Por medio de aquel que nos amó. Por amor de Dios, nosotros podemos vencerlo. Cuando nosotros meditamos la palabra, tenemos que encontrar ese amor. Ese amor lo que nos van a transformar nuestras vidas. Si cuando nosotros experimentamos ese amor, nosotros sí podemos vencer este mundo, como Ezequiel venció este mundo. Yo quiero que todos nosotros entendamos ese amor de Dios para que ese amor reine en nuestro corazón.
y seguramente sentiremos el paz y también no importa, pase lo que pase, cómo estamos viviendo cada uno su situación, pero nos van a salir agradecimiento y también alabanza, adoración a nuestro Dios, que nos amó tanto y nos demostró enviando su Hijo Jesucristo, hizo morir en la cruz. Oremos. Gracias, Padre Celestial. Muchas gracias, Padre. Padre, hoy vimos un tema nada fácil porque juicio. Sin embargo, Padre,